Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Tópica Radio y hoy tenemos como invitado a Raulio. ¿Sí lo dije bien? Sí, Perfecto. mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Por favor, para la gente que no te conozca, platícanos quién eres, preséntate en poquitas palabras. Pues, ¿quién es Raulio? Soy una persona que me he dedicado a la música desde que tengo uso de razón. Okay. Desde muy niño empecé a componer, tocar, etcétera, etcétera. Estuve en bandas, todo eso, estudié mi carrera, todo, pero desde que estaba en mis primeras bandas siempre me preocupó como que un poquito más el detrás del escenario, la logística, todo eso. Y hace unos 20 años empecé en la industria de una manera ya más formal. Primero me dedicaba a la televisión, pero poco a poco me fui conectando a lo que realmente me gustaba. Y desde hace unos 20 años para acá, pues he estado como AR en disqueras, he sido supervisor musical de películas, series, comerciales, como management también de un par de artistas, ahora con uno que es como mi core business, digamos, Sí. y también me dedico a producir música. Y por último hago mucho docencia, digamos que doy masterclasses, talleres, asesorías privadas y doy clases en diversas universidades, siempre dentro de las licenciaturas o diplomados de negocios de música. Como te comentaba hace ratito, me pasaron tu resume y fue así como que has estado en todo, ¿no? O sea, y lo que quería aprovechar así contigo, hacerlo de manera muy casual, pero que sea como un one-on-one de cada uno de esos roles que has tenido, ¿no? Pero primero quiero empezar así con una onda más así personal. Dices, le he dedicado mi vida a la música, ¿no? ¿Recuerdas tú ese momento, a qué edad y con qué canción o qué artista fue que tú te diste cuenta que la música significaba algo para ti? Sí. ¿Te acuerdas? Creo que fue con el disco de The Final Cut de Pink Floyd. Okay. A mi papá le gusta mucho Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Y siempre me gustó mucho, pero como a los 12 años me rompí el pie y estuve en cama 2 meses y no tenía otra cosa que hacer más que jugar videojuegos. Aparte fue todo el verano. Entonces agarré la guitarra acústica de mi papá, agarré como sus libritos de guitarra fácil y empecé a tocar y para cuando me quitaron el yeso ya tenía una noción. Y dije, no vamos a parar de una guitarra hasta que se acaben los tiempos, ¿no? O sea, dije, no me puedo en un ataúd o sí, algo sí, con toda la guitarra, ¿no? O sea, dije, ahí es, y se lo dije a mis papás literal, a esto es a lo que me voy a dedicar. Me dijeron, pues ok, pero la típica frase que te hacen siempre, ¿no? ¿Y en serio qué te vas a dedicar? Y después ¿qué vas a estudiar? Sí, ¿qué vas a estudiar aparte de la música, no? Y es como, pues eso, pero pues, sí, tuve que estudiar comunicación. Y el día que terminé la carrera de comunicación dije, me voy a dedicar a la música, ¿no? Y así fue. Final Cut es el último con Roger Waters, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, y o sea, en ese momento que tú lo descubriste, ¿ya tenía tiempo que había salido o te tocó así como que...? Pues habrá tenido como unos 4 años, yo creo, de haber salido. Sí, salió creo que en el 83, sí. Y yo tenía así como unos 10 años, sí, como unos 3, 4 años después, que le di la atención, porque antes de eso era todo The Wall, ¿no? Sí. The Wall o Dark Side of the Moon, como lo más famoso que tenía Pink Floyd, hasta que ya me empecé como a clavar con álbumes menos populares, menos comerciales, tal, y ahí fue cuando se me abrió el mundo. Y digo, así random la pregunta, pero hablando así de Pink Floyd, a la fecha le sigues teniendo un cariño especial a ese disco, me imagino. Al disco y a la banda, sí. Pero al disco en especial. Al disco en especial, sí. Ese. Sí, totalmente. Porque, como dices, no es de los más queridos por la Para gente nada, en sí. general, ¿no? Sí, no, pero me sigue encantando y lo puedo escuchar completito y me encanta. ¿Cuál fue tu primer trabajo ya en la industria? En la de la música como tal, ya formal, yo creo que fue hace como unos 13 años. Entré a un sello discográfico aquí en la Ciudad de México, independiente, pero se dedicaba a música de catálogo, a karaoke, es música de catálogo y mucha distribución de video. Entonces, y de videojuegos. Entonces, entré en toda la parte que era como la distribución digital y ahí aprendí todo lo que era realmente, se llamaba Multimusic, la disquera, y ellos tuvieron una de las primeras cuentas con iTunes directas, sin necesidad de agregadoras, distribuidoras, tal. Entonces ahí aprendí muchísimo, me empezaron a mandar a cursos a Estados Unidos con gente de YouTube, de Spotify, a congresos,
Entonces empecé a adquirir una cantidad de información muy grande porque yo no tenía la idea de lo que eran metadatos, lo que era un código ISRC, no sabía nada de eso. Y ahí aprendí rápido y creo que ese fue mi primer empleo formal dentro de la industria. Aunque antes ya había tocado, armado eventos, muchas cosas, ¿no? He hecho producciones, todo, pero en la formalidad sí fue, creo que ahí cuando me enfrenté de lleno a la industria. Y no era de todas maneras un sello con el que trataras directamente con artistas, ¿no? Trabajabas con música de catálogo viejo, de catálogo de otros países, tal, pero vas entendiendo, pues, cómo va funcionando ya en forma, ya de una manera, ahora sí que legal, fiscal, etcétera, los derechos fonográficos, los derechos autorales, los editoriales, ya empiezas a vivirlo en el mundo real y ya no es como estar adivinando, ¿no? Ya es como parte de un día a día. ¿Ya habías como generado eventos tú? O sea, como promotor independiente o como... Pues no tanto como promotor literal. Okay. Estuve tocando y produciendo durante muchos años. Okay. En México y también en Italia. Okay. Trabajaba mucho en televisión, entonces me pude adherir a organizaciones de eventos para que tocara mi banda. Entonces ahí fui aprendiendo, pero ya llegaba más como casi que el que maneja la banda que el que toca, ¿no? Porque tenía que ver otros detalles que eran mucho más importantes y decía, si yo vengo como músico, tocaría donde sea, pero si vengo como con otra mentalidad, digo, estas no son las condiciones adecuadas, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo se llama tu banda, perdón? Los Love Kills. Love Kills. Los Love Kills. Ok. Sí, es una banda de rock independiente tipo spaghetti western. Ok. Viene de mis tiempos de Torreón, es una banda que fue cambiando de nombres y de integrantes, pero es una banda que ya es como medio de cultito en su tema, es una banda que viene de Torreón justo. Ok. Y ahorita sé y te quiero preguntar sobre eso, que antes estuviste en tele, pero ahorita quiero hablar de música todavía. Uh-huh. Para una banda como la tuya, digamos, en ese momento, ¿no? ¿Crees tú que es algo básico para un artista que quiere salir, que quiere empezar en esto, tener un entendimiento mínimo del music business? Es la panacea eso. Es que tienes que tener, yo creo que entre un 100% de conocimiento dentro de la música, dentro de tu proyecto, dentro del dominio, ejecución, composición, producción, todo eso. Yo creo que un 60% el día de hoy tiene que ver con una gestión de negocio, ¿no? O sea, la autosustentabilidad que busca el artista a falta de tantas oportunidades en sellos, en otro tipo de instituciones o rubros para la industria, pues tienes que saber del negocio, tienes que ser autosustentable, tienes que buscar como todas las oportunidades a tu modo y crear tu propio modelo de negocios como si fueras un microempresario, porque si no, no llegas a tener la atención jamás de un sello, jamás de una editora, de un promotor, de un booker, de un manager incluso, ¿no? Deja tú de una marca, claro, ¿no? Entonces, sí considero que el día de hoy es absolutamente necesario. Pero es como que es lo que mucha gente que empieza dice, ay, eso llega después, ¿estás de acuerdo? Como que ven así como que la música y vamos a decirle el rock and roll como una cosa bien de rebeldes, como amor al arte y de ahí va a venir todo lo demás. Cuando me estás reafirmando que sí tiene que haber desde el principio un ojo ahí medio al lado de, pues vamos a decirle, de llevar los números. Sí, porque... Sí, totalmente necesario, porque si empiezas con la parte romántica, como a lo mejor en los 70s, 80s, que va pasando un manager o va pasando alguien de una disquera y escucha en el quinto piso de un edificio una banda tocando y tocan en todos los timbres hasta que encuentran a la banda y se convirtió en Poison o Motley Crue. Uh-huh. Ya es muy difícil que suceda, uh-huh, porque ahora quien está buscando la música la va a buscar en redes sociales, va a buscar números, va a buscar continuidad, va a buscar contenidos adicionales, visuales, va a buscar una marca, una identidad. Entonces, para poder desarrollar eso, lo tienes que hacer desde que estás empezando, o de otra manera puedes tener un gran concepto musical que conoce muy poca gente y vas a trabajar un poco contracorriente, creo, porque gente que quizá no tenga el mismo nivel de talento o una propuesta artística tan lúcida y a lo mejor tan atractiva a nivel musical, a nivel artístico en general, a lo mejor saben mover sus redes bien, a lo mejor a lo mejor saben lo necesario y lo básico con respecto a registro autoral, con ciertas cosas y manejo de sus propios archivos, y llega de repente una agregadora, llega una productora y les dice, quiero una canción tuya.
y que no estés listo. Entonces se van con la banda que a lo mejor no era tan buena, pero que tenía toda su parte, digamos, como empresarial bien sólida, ¿no? Entonces sí creo que puede llegar un artista que no tenga todas estas herramientas, pero le va a costar el triple. Sí. El día de hoy creo que le va a costar el triple. Y uno pensaría que es, bueno, así yéndome como abogado del diablo, ¿no? Uno pensaría que es al revés. Uno pensaría que ahorita con tanta tecnología y tantos lugares para hacerte visible, que el que te noten sería más fácil. Claro. Pero pues no es. O sea, por tanta oferta que hay. Exacto. Pues... Sí, hay una saturación de generadores de contenidos, ¿no? O sea, nosotros somos generadores de contenidos. O sea, el hecho de subir una malteada, una cerveza, unos tenis rotos, la foto de tu perrito, pues ya no sé generadores de contenido. Y muchas veces vamos a utilizar música como un valor agregado, ni siquiera como la carta fuerte es, se me ocurre hacer una historia de una canción, una historia en Instagram por una canción. No, lo voy a hacer por el perrito y le voy a trepar una canción, ¿no? Que a lo mejor considera adecuada dentro del mood, dentro de todo, pero ya la música pasó a ser un valor secundario, a lo mejor dentro de mi narrativa. Y de la misma manera siento que hay cientos y miles de bandas, de solistas, de raperos, reggaetoneros, cantautores, etcétera, etcétera, que están buscando ese espacio y al mismo tiempo que lo están haciendo ellos y de una manera a lo mejor muy genuina y con música de mucha calidad, pero hay otro universo adicional de gente que está subiendo música u otros contenidos que no, a lo mejor no tienen el mismo peso, el mismo valor o el mismo cuidado. Y por ciertos, digamos que triggers, ¿no? Por ciertos detonantes, ese contenido llega a más alcance que el del artista que lo está buscando, ¿no? Entonces, creo que ahorita sí hay una crisis en ese sentido de mucha saturación de contenidos, sí. Pero también creo que la música buena eventualmente se queda en su lugar, ¿no? O sea, creo que eventualmente prevalece, sin embargo, sí tienes que jugar el juego de estar dentro de todos esos géneros de contenido. O sea, sí. Por ejemplo, ahorita básicamente están saliendo una prox de 1.150.000 canciones semanales en Spotify, en Amazon, en todos. 1.150.000 es la media ahorita. Pues estamos hablando de 150, 180.000 canciones que se suben diario a las plataformas. Se suben y luego salen por semana, sí. Estamos hablando de casi 60 millones de canciones que salen ahorita. Yo me acuerdo que entre 2012 y 2015 pues no había más de 40, 50. Ya llegamos a las 60 millones de canciones en Spotify. Pero la tasa de gente que metía nueva música era mucha, pero era de este tamaño comparado con lo que hay ahorita, ¿no? Entonces dijiste que se agregan en promedio 1.5 millones de canciones 1.100.000, 1.200.000 a la semana, sí, más o menos. Por 52 semanas es aproximadamente 60 millones. O sea, es lo que dice, 60 millones al año. De nuevas canciones. Ok, es que ahorita dijiste 60 millones, pero era al año. Sí. Ok, no. Es una media. Sí. Entonces, pues imagínate cuántas canciones de esas no llegan a tener una escucha. Claro. ¿No? Sí. O sea, esto me recuerda a esa como analogía que alguna vez escuché sobre la satisfacción que te genera. El ejemplo era así. Tú vas a una tienda de helados y te dicen, hay 3, chocolate, vainilla y fresa. Escoges esos 3, pum, tú agarras de 33%, ¿no? Cada uno tiene 33% de posibilidad de que lo agarres y lo disfrutas. Eso se difumina cuando vas a la tienda de helados y tienen 500. Como que te agarra la duda de, güey, o este. Y eso hace, en teoría, que tu experiencia con el helado, el sabor, sea menor. Sí. Sí. Entonces ahorita con tanta música, o sea, yo era un chavito en los 90s, ¿no? Así en el 90, en el 89, o sea, para tener un disco era, tengo mi disco y pues le doy 1000 veces. Hasta que te guste. Sí. Porque nada más me gustó una rola. No puede ser que haya gastado tanto en una sola rola. Tengo que volverlo a escuchar hasta que le agarre el gusto, ¿no? Ahorita puedes escuchar todo lo que, bueno, casi tienes al alcance de tu mano todo lo que alguna vez se ha grabado para comercialmente. Y ¿sabes? Está súper, no sé, me choquea bastante. Sí, y de hecho hay un dato, ahorita no me acuerdo la fuente, pero lo sé desde hace ya un par de años, que dicen que la gente que
se da de alta en plataformas como Spotify por primera vez. Abro mi cuenta y me puedo tardar entre 15 y 40 minutos en escuchar mi primera canción. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Es qué sabor, qué sabor. Y está la canción de tal artista, sí. Está toda su discografía, pero no está tal disco. No manches, tal. A ver, ¿y si está tal? Y empiezas como a navegar y realmente no disfrutas la música porque estás abrumado de tanto volumen de canciones que tienes. Entonces es difícil engancharte con algo, ¿no? De primera. Ya después ya le agarras el gusto, le agarras el modo, entiendes cómo funciona la plataforma y pues ya vas creando, vas personalizando tus preferencias. Pero al principio es tan abrumador, ¿no? Es como llegar a una juguetería de 10 pisos como niño por primera vez en tu vida, ¿no? Es decir, no sé qué quiero. Quería un muñequito tal, pero apenas llegué y veo pelotas, veo videojuegos, veo esto, el otro. Entonces ya no estoy seguro de querer esto, ¿no? Como tú lo acabas de decir. Sí, y es que, ya encontré el juguete que quería en el piso 2. Pero tal vez hay algo más chido en el piso 4. Claro. Y de que, ¿sabes? O sea. Sí, literal. Bueno, pero ese es el mundo en el que estamos. Y hay que adecuarse. Sí, claro. Vamos a poner el ejemplo de una banda que empieza así. 4 chavos que empiezan ahorita que tienen la idea de grabar un disco y ya sabes, hacerla, ¿no? Digamos que ninguno de ellos tiene estas ganas de meterse en el lado del business. Para una banda así, ¿qué en tu opinión es más importante que sea su primer adherido, su primer extra en el grupo? Encontrar un manager, encontrar un productor con el que se entiendan, encontrar un ingeniero de sonido en vivo para que los haga sonar chingón siempre, o encontrar gente que los promocione en redes. O sea, ¿quién crees tú que hoy en día, obviamente va a diferir entre bandas, ¿verdad? Pero claro. En tu opinión, ¿qué es lo más importante? Yo creo que a lo mejor una mezcla entre como si fuera un manager, aunque un manager por modelo de negocio, el manager se va a porcentajes, no se va a cobrar una iguala, tal. Claro. En estricta teoría, ¿no? Que funcionan también otros esquemas. Un manager a lo mejor en función de que tiene un conocimiento de la industria que los chavos no, y que los puede encaminar a conseguir o crear ciertas herramientas para salir a defenderse, pero probablemente me iría por la parte del que los ayude en redes sociales, en todo eso, para saber qué tipo de contenido generar y porque es algo que van a hacer de cajón. Hay artistas o bandas, justo de lo que acabas de decir, de 4 chicos que antes tienen sus redes que el disco. Sí. Y separan el nombre antes como para que no me lo ganen, ¿no? Y dices, ¿quién te lo va a ganar? Pero bueno, y buscas homologar todas las redes, tal. Y yo creo que a lo mejor ese tipo de construcción es importante porque un ingeniero que te haga sonar bien todo, creo que eso sí es un poco más como progresivo, evolutivo. La parte del productor musical puede ser que también funcione y sirva mucho, pero creo que antes el artista tiene que tener una identidad como personajes, como artistas, tener una narrativa, tener una historia que los haga únicos, ¿no? Como lo que te contaba hace ratito de esta banda, ¿no? Traen una historia de vida interna también que lo tienes que platicar y eso los diferencia de todo el resto, ¿no? Entonces dices, eso ya me hizo ir de gane, ¿no? El hecho de tener una historia. Oye, no conozco bien a tu banda, no conozco bien tal, pero es más fácil que yo te suba un ensayo, te suba pedacitos de maquetas, de tal, y empiece a atraer cierto público a que nada más de repente decir, soy la banda más chingona del universo, escúchame, pero no tengo todavía una identidad visual, no tengo bien una biografía, me pides un press kit, no lo tengo listo, todavía estamos definiendo si nos quedamos con este baterista o con el anterior, tal, entonces creo que más bien en lugar de llegar y decir, aquí está el sonido y con esto me voy a conocer, creo que ahorita, en estos tiempos, es mejor como generar la narrativa ideal del artista y decir, empezamos y tal baterista se fue. Y empezar un poco por la parte a lo mejor emocional y buscar empatía, no necesariamente por la música, pero hacer que llegue y ahora sí te voy a empezar a dar mi propuesta musical. Yo creo que me iría más por esa vía. O sea, tiene total lógica cuando lo comentas. Nada más, o sea, siendo un poquito así melómano, sí, claro. Me impresiona de que, wow, o sea, ahorita es más importante tener narrativa a necesariamente tener música así en la que confíes 100%. Yo estoy en contra de eso. Sí, pero entiendo que así funciona. Sí. Y entiendo que así funciona y el ejemplo claro es cualquier influencer.
Cualquier influencer que ya tiene atención, que hablan de maquillaje, que hablan de sexo, de comida, de otros influencers, de artistas, de cine, de lo que hablen, y de repente se vuelven cantantes. Y ya tienen el ruido, ya tienen el 1,000,000, los 2,000,000 de seguidores, y capaz que sacan una rola que sea catchy, que tenga algún buen gancho melódico, comercial, lo que sea, y el artista se queda, ¿no? El artista se queda al menos un ratito, se queda en la conversación pública. En cambio, el artista que de repente trae un gran proyecto y no tiene toda esta construcción alrededor, ¿quién lo va a escuchar? Por muy bueno que sea, va a ser como disparar al aire y esperar que le caiga en el oído a alguien y diga, qué buena rola. Sí, es cierto. ¿No? Es una buena ejemplificación eso que acabas de decirlo de... Sí, casi, ¿no? Y el influencer al contrario. Muchos influencers quieren ser cantantes, quieren ser músicos, pero empiezan de otra manera, encuentran ese grado de simpatía, de afinidad, ¿no? Te lo puedo poner más de ejemplo, todavía más específico. Hay artistas que yo sigo o que me he dedicado a ponerle atención a su música. Yo soy amante de los Pugs. Y de repente ves foto de X artista de una banda, lo ves súper así, maldito, todo, o cualquier artista que dices, en la vida estaría escuchando esto, pero te hablan de X cosa, y dices, a ver, y empiezas a ver y dices, no me gusta lo que hace, pero me cae bien. Y me cae bien, y me cae bien, y lo ves en otra red, y para cuando te das cuenta lo estás siguiendo y lo estás consumiendo, y entró por otro lado. Sí, okay. Entró por comida, entró por ropa, entró por estilo de vida, por fitness, por perritos, por gatitos, porque unos defienden a Israel, unos defienden a Palestina, unos defienden a Rusia, otros a Ucrania, y dependiendo de esa afinidad que vas encontrando, también de una u otra manera muchas veces recaes en lo importante que es, ok, yo empatizo contigo porque yo soy pro X cosa, y de repente, y aparte cantas, y vamos a escuchar tu rola, y fíjate que esta canción tiene cierto mensaje que I feel you, ¿no? Dices, ya, entonces el artista te ganó por otra cosa. Sí. Quería hacer una pregunta o sea, saliéndome un poquito de esto. Sí. Últimamente han salido en las noticias muchos ejemplos de grandes bandas y grandes artistas, no quiero decir del pasado, pero que ya tienen una carrera establecida, que venden su catálogo, si has oído de todo esto, ¿no? O sea, creo que creo que Pink Floyd, no sé si Metallica, pero... No, Metallica no, pero Red Hot Chili Peppers fueron los últimos que lo hicieron. Es el ejemplo que te quería dar, porque pues, yo amo sus güeyes. Son sí. una banda muy, muy importante para mí. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto? A mí me da la impresión de que como que es como ya están planeando como para su retiro, ¿no? Pensaría exactamente lo mismo que tú. Ajá. Creo que justo y fíjate, es saliéndonos del tema, pero igual ligándolo con lo previo, una saturación de contenidos. A lo mejor los Red Hot Chili Peppers tienen un número de oyentes mensuales, millones de hecho, millones para sus canciones, para todo eso, pero creo que el unificar todo su contenido y venderlo, creo que lo que hace es que de entrada les da, es como un adelanto de regalías. ¿A cuántos años? Los Red Hot Chili Peppers creo que lo vendieron por $300 millones. Sí. Entonces son $300 millones que ¿de qué manera se los van a ganar si no? ¿Cuántas giras mundiales tendrían que hacer para encasar $300 millones después de costos, sí, etcétera, etcétera? También entendiendo que la música nueva de dichos artistas, o sea, los discos nuevos de Metallica, de Red Hot Chili Peppers, así Pink Floyd se reuniera, bueno, no, Pink Floyd creo que sería un caso atípico porque sí, no, se reúnen y todo el mundo los va a escuchar por morbo, por gusto, por lo que sea, pero ¿cuántos álbumes no han sacado Pearl Jam, Metallica, etcétera? Que por mucho que sigan siendo muy buenos y sigan provocándoles ingresos, el provocarles irse de gira mundial, todo eso, pero no son canciones que son grandes éxitos, ¿no? ¿Cuál fue el último gran éxito de Metallica? ¿Cuál fue el gran último éxito de Red Hot Chili Peppers? Que siguen sacando música y esto hace que se puedan ir a girar por el mundo y todo, pero ya no van a llegar al punto de sacar otro Scar Tissue, sí, otro Californication, etcétera. Un madrazo de ese tamaño que les genere eso, ya no va a volver a suceder. Entonces creo que más bien es como afianzarse, delegar, centralizar todo su catálogo, afianzárselo a una compañía que les busque sincronizaciones, que les busque todas las reproducciones que van a seguir generando, ejecuciones públicas, derechos mecánicos, todo eso,
que permita que esa empresa eventualmente va a recuperar eso y con creces, ¿no? Pero a Red Hot Chili Peppers, como tú dijiste, es casi como un plan de retiro, Sí. ¿no? Es una póliza de que su música va a seguir funcionando. No, pues sí, o sea, ya sabes cómo, no me considero de estas personas, pero sabes cómo es la gente de que, por ejemplo, lo que pasó con Metallica cuando sacaron el Black Album, ay, se vendieron, no sé qué. Ahorita que te están diciendo, güey, vendimos nuestro catálogo, o sea, hay mucha gente que es como, se venden por dinero, que no sé qué, pues güey, son seres humanos que cuántos años les quedan de vida, están viendo, pues, como dices, para su futuro, ¿no? O sea, a fin de cuentas es simple decisión financiera. Sí, es un patrimonio y yo creo que es extremadamente válido, ¿no? Es lo que acaba de hacer Taylor Swift, que recuperó sus masters, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy válido, es tu obra de una vida. Uh-huh. Creo que se vale la remuneración hasta las últimas consecuencias, creo uh-huh. que se vale, ¿no? Y es para lo que estás viviendo. Ahora, estaba justo leyendo en Twitter algo así, habrá sido unos 4 días. Yo tengo un ejemplo muy clavado ahorita en cuestión de, por ejemplo, los artistas nuevos, generaciones nuevas. Salió Maneskin, ¿no? Sí. Maneskin regresó mucho de la ilusión del rock, a pesar uh-huh. de que fuera rock pop, etcétera, etcétera, italianos, empezaron con covers, salieron de un reality show, lo que tú quieras, pero de alguna manera le regresaron el foco mundial al rock. De ahí se fueron a abrirle a los Rolling Stones una gira, salieron con Jimmy Fallon, esto, el otro, los nominaron al Grammy gringo, todo, y de repente dices 3-4 años de carrera y dicen, nos cansamos. Nos vamos a separar 1 o 2 años, no sabemos, estamos muy cansados de las giras, y dices, los Rolling Stones, después de que hiciste eso, nuevo álbum, nueva gira, nuevo tal, y los tipos te llevan, podrían ser tus abuelos. Sí. Creo que, a ver, creemos que los Rolling Stones hacen esto por lana, ¿no? O sea, a estas alturas de su vida, yo creo que hace 30 años dejaron de hacerlo por lana y lo hicieron simplemente porque yo creo que si dejan de hacer música 5 años se mueren, ¿no? Sí. Entonces te empiezas a dar cuenta cómo van cambiando un poco las generaciones y dices, güey, ¿cómo te cansaste, no? Ya me voy de solista y todo. En menos de 2 años van a estar de vuelta, ¿por qué? Porque les va a faltar la lana, les va a faltar la continuidad, no van a ser un legado, ¿no? Sí. No van a acabar haciendo un legado, una verdadera historia dentro de la música, no van a ocupar ese espacio. Yo creo que eso es para lo que realmente el músico acaba haciendo música, ¿no? Para conectar, para todo eso, independientemente de que sea una forma de vida, que sí lo es al final del día. Ahí es donde viene la segunda parte. Lo hago porque quiero y porque puedo y porque me gusta, pues también quiero vivir de ello y también quiero que la gente lo aprecie no nada más a nivel emocional, sino que la gente pueda llegar y decir, pago 100 pesos por verte, ¿no? Uh-huh. Y tú darle todo por esos 100 pesos, ¿no? Sí. Quiero, o sea, hablar de otro de tus roles que, uh-huh. que entiendo que ahorita tienes muy, o sea, que muy presente, que es el de manager, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes tipos de managers. Oí una vez una entrevista de un güey de Fobia que decía, nuestro primer manager era de que nos llevaba de la mano al cruzar la calle, así como que te lleva pasito a pasito, ¿no? Así. No todos los managers son así, claramente. ¿Tú qué tipo de manager eres? Y, ¿crees que hay como diferentes tipos de managers para diferentes etapas de la carrera de una banda? Sí. ¿Sí? Sí, hasta cierto punto. A lo mejor yo ya llegué a la etapa con el artista que manejo y ahorita te platico eso. Y esperando, ¿no? Ser el último manager que tiene la banda, porque ya llegó un punto en el que ya cruzó por muchas etapas de construcción. Uh-huh. Y ya cuando ya llega una etapa de consolidación, digo, a menos que llegue un manager mundial y te diga, hazte a un lado, ni siquiera te hace a un lado. ¿Por qué? Porque al final del día como manager lo que estás buscando es que el artista crezca, uh-huh. seguir siendo parte del esquema, y si llega una compañía mundial de management y te dice, quiero agarrarlos, no vas a sacrificar al equipo de trabajo que te llevó hasta donde ellos te buscaron, ¿no? Creo que sí ha cambiado mucho el tipo de management, ¿no? Porque el manager antes era, pues no había como una formación como tal, era realmente el enamoramiento hacia el artista y me gusta lo que haces, te voy a llevar de la mano para donde yo creo que es viable, porque tú no sabes de lana, tú no sabes de contratos total, pero creo que ya ahorita en 2025, tanto el artista sabe, esperando que el artista sepa cuándo y cómo necesita a alguien en su equipo de trabajo, sí.
como el mismo manager también saber qué ofrecerle y saber de qué adolece el artista para darle valores agregados. Yo empecé a trabajar, ahorita soy manager tuve una prueba en mi vida con una artista grande, con la cantante española Beatriz Luengo. Fui su manager unos meses y ella me lo pidió y creo que 3, 4 meses después le dije, no puedo por tus objetivos, por la inversión que se requiere, por una cantidad de valores que ella vivía entre España y Miami, yo en México, tal. Entonces, entre dineros, entre logísticas, todo, dije, en la vida. Y aparte, como que dije, aparte yo también soy artista, empecé a hacer berrinches, empecé un poco como así, y llegó un momento en el que nos sentamos y fue como, mejor amigos. Quedamos como amigos y fue como antes de que yo te haga daño como artista y antes de que tú me truenes mi primera experiencia como manager, mejor le paramos. Hasta que llegó Seven, esta banda de metal que yo en 2015 trabajé con ellos porque hice Club de Cuervos, la supervisión musical de la primera temporada, y la manager de aquel entonces, que sigue siendo mi amiga y que sigue aportándole muchos valores a la banda, llegó y me dio un disco y me dijo, tú que estás haciendo eso, escucha esta banda, los escuché, me encantaron, metí una canción de ellos a Club de Cuervos y pasaron como 8 o 9 años y por un tema de un evento los busqué para ver si estaban disponibles, nos sentamos a desayunar y como que hubo una empatía y un clic inmediato en objetivos. Ellos necesitaban a alguien, a lo mejor como yo, con, no voy a decir mi talento, pero sí mi conocimiento y mis ganas de vengarme ante la vida y de darme una revancha musical y decir, a lo mejor como músico no, pero estos son como yo, si yo estuviera tocando todavía querría estar en esa banda, ¿no? Y y como que se dio algo, ahorita son aparte de mis grandísimos amigos, todo, yo llegué con ellos como manager y me di cuenta de una cosa, lo primerito que había, ¿no? Me enamoré, ya los había escuchado, ya era fan, pero los escuché de una manera diferente y me volaron la cabeza y dije, al menos a mi criterio, dije, esta es la mejor banda de metal del país, que tienen música inmaculada, los vi en un ensayo, empecé a ver cómo construían su esquema, ellos 4 solitos, y dije, esta es una banda seria, es profesional, tienen esto, tienen sus cuentas, tal se dedica más a esto, tal, como que aunque ellos dicen que no, pero cada quien tiene un rol muy específico, entonces dices, es como una microempresa que necesita alguien que los ayude nada más a poner las ideas que tienen en las piezas correctas y empezó a fluir. Y claro que hemos tenido problemas, hemos tenido discusiones, hemos tenido desacuerdos, todo, pero al final del día cuando te das cuenta que el objetivo es exactamente el mismo, entre todos, ¿no? Entre todos, dices, va. Y ahorita de ser los 4 y yo, pues ya hay una estructura, o sea, ya hay gente, una persona en marketing, ya hay una persona que nos está ayudando en todo lo financiero, ya hay personas que nos ayudan en todo lo de... Ya gente fija que ya sabe perfectamente qué tiene que hacer, entonces eso hace la chamba muy fácil. Sí. Antes de... nos estamos acercando un poquito hacia la última parte. Sí. Quiero que nos dé tiempo. Te quería preguntar de tu resumen 2 cosas que vi que me llamaron bastante la atención. Igual y un poquito fuera de esto. Ajá. Vi que antes de la música en sí, estuviste, como comentaste, en televisión un rato. Vi que estuviste como story editor para Endemol, que pues es la empresa que te hace Big Brother y esos grandes programas de reality, ¿no? ¿Cómo diablos editas un show, un reality show? Fíjate que, Story Editor, así se llama el puesto, pero yo no me metí a editar nada, pero ahí te va. Entré a Endemol, primero trabajé en un programa para Univision, que era el reality show de Niurka. Y yo estaba en la parte de producción y no lo soportaba estar en producción, no aguantaba estar en producción, era muy matado, pero yo me llevaba con todos los creativos, y los creativos venían de Endemol, de Big Brother precisamente, y cuando termina el programa de Niurka, me invitan a juntarme con ellos, sabían que yo era creativo y que estaba como en el área equivocada, entonces me invitan a trabajar en Big Brother y yo lo que hacía como story editor, eras de cuenta, pues tenía todas las pantallas de la casa, ya no era en Televisa Santa Fe, ya era en Tejalpa, en una hacienda que es Valle de Bravo, sí. Una hacienda con lienzo charro, todo el tema ahí, nos llamaban diario, regresamos diario, entonces pues yo básicamente tenía todas las pantallas y iba por turnos porque pues el programa es 24 horas, entonces hay turnos, tenía un director de cámaras que movía cámaras como robóticas y iba haciendo switch de cámaras, todo eso, pues un equipo de gente muy grande en Endemol Televisa, ¿no? Al final del día.
Pero yo lo que hacía era que literal llegaba y me sentaba, me ponían una diadema y me decían, Juanito le robó los cigarros a Juanita. Entonces, ojo, porque aquí iba a haber pedo, ¿no? Y luego se robaron el no sé qué y tal. Fulano y fulana ya cortaron, tal. Entonces te van platicando lo que pasó el día anterior. Entonces tú de repente llegas y empiezas a ver que se acercan. Y el editar historias es básicamente lo que se veía en la transmisión. Sí. Decir, porque hay como 4 o 5 situaciones al mismo tiempo. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver esto. Y de repente pasa otra cosa por otro lado y no lo agarraste, es un tema, ¿no? Y, Claro. Y luego al final terminaba esto y todo lo importante que me había tocado a mí era meterlo al relato diario. Entonces es complicado porque tienes que resumir el trabajo de 24 horas en media hora. No, suena titánico. Suena titánico y lo es, pero también aprendes la vida con eso, ¿no? Es como meterte ahí a la hoguera, ¿no? ¿Y qué pasa si Juanito le robó los cigarros a Juanita y pum, vamos a meternos a esa narrativa y al final es de que, oye, ¿me los das? Ah, sí, perdón, como que todo se apaga. ¿Qué haces? Se apaga. Sí, porque tienes que estar generándoles conflicto porque claro, de repente son de huevas. O sea, están todos así asoleándose todo el día y dices, hagan algo. O sea, la gente está pagando Sky para verte asoleándote todo el día, ¿no? Entonces es como, vamos a ponerlos a bailar. Vamos a hacer que se peleen. Vamos a hacer que tal. O sea, tienes que inducir contenidos porque, pues, ¿quién es interesante las 24 horas? ¿Cómo es ese vamos a hacer que se peleen? Metiéndote a robarles cigarros y a cambiarles cosas del lugar, bloqueándoles cosas, diciéndoles como no han hecho nada en todo el día y no hicieron sus camas, casi. Ajá. Hoy les quitamos 100 pesos de la tienda. No, y se pelean, se enojan, se tal. Ahí. Sí, o luego de repente uno se metía al confesionario y decía cosas que pues eran del confesionario y de alguna manera hacías que los demás medio se enteraran, ¿no? O sea, haces 1000 cosas para que la gente, pues, reality show, al final del día tienes que hacer que den contenido, ¿no? Y no todo el tiempo están dispuestos a hacerlo o no todo el tiempo saben hacerlo. Y, o sea, desmitificando así los chismes, o sea, en verdad es unscripted. Lo más scripted que hay es eso que dices, ay, vamos a meterles un poquito de tensión, vamos a... Pues, sí, y ni siquiera es scripted de todas maneras porque... Pues sí, básicamente las dinámicas, el domingo de votaciones, el miércoles de nominación, el tal, eso sí, pues es lo que lleva como su patrón. Sí. Pero por ahí fuera de eso no hay guión, nada. Wow. Nada. O sea, si es como, o sea, yo tengo experiencia también editando y cosas así, y se me hace bien valiente de que darles así, de que rienda suelta a unos pelados a ver qué hacen de la vida que está interesante. Está cañón. Qué miedo, güey. Sí, aparte a mí me tocó, digo, en México, pero... Viví en Italia 3 años y veía el Grande Fratello, que pues es la misma jalada, puedes decir, pero no, ahí la gente traía otro como, les ponen castigos mucho más rudos, uno duerme como si fuera casi como el Chavo del Ocho, casi en un coche como deshuesado todo, otro duerme en una suite, los vas cambiando y te portaste bien, tal, pues te tocan frijoles, a ti te toca champaña. Entonces empiezan a enojar y ahí sí se agarran rencor y te generan mucho contenido. Entonces yo estaba fascinado viéndolo allá, decía, ojalá ya fuera aquí. Pero pues yo creo que te va tocando como por años, no sé, pero son el formato en sí, la psicología del formato a mí se me hace brutal. Y, o sea, ahorita ya pensándolo a la distancia, o sea, ¿sí disfrutaste ese trabajo? O sea, sí. ¿Qué te dejó? Pues toda la parte técnica, el tener un grupo de gente grande, o sea, tener mucha gente a mi cargo para cumplir justo un objetivo de contenido, todo eso. La tecnología y toda la infraestructura que había alrededor a mí se me hacía bestial, ¿no? O sea, a mí eso me gustó mucho aprender justo de generación de contenidos, ¿no? Porque a mí, pues yo era de música y de repente te ponen en televisión y cambias completamente tu mindset para satisfacer a un tipo de público en específico que no estás ni acostumbrado ni nada por el estilo. A mí ese experimento se me hizo tremendo. Ahora, sobre lo otro que te quería preguntar, esto sí lo voy a leer en específico de tu resumen. Vi que hace un par de años fuiste consultor de mediciones de decibeles y ruido en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Sí. En conjunción con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí. Te quiero preguntar, ¿a qué elementos dañinos está expuesta la población de la Ciudad de México, a diferencia de otras grandes ciudades de México, ¿no? Monterrey, Guadalajara. Sí. Esta es de las ciudades más ruidosas del mundo, obviamente. A mí para lo que me contrataron es porque
Hace unos 3 años, el expresidente, por decreto, mandaron cambiar las rutas de aterrizaje. Entonces tú podías entrar, si este es el aeropuerto, puedes entrar por aquí y por acá. Entonces ya ya hay una sincronización con respecto hasta la lista de espera y estás dando vueltitas en la ciudad hasta que puedes entrar por aquí o por acá. Sí. Resulta que lo cambian y en lugar de 2 rutas, ahora hay 3. Entonces estas rutas ahora entran por acá y sobrevolaban por zonas residenciales. Sí. Entonces las zonas residenciales empiezan a quejar y empieza a haber firmas y tal. Entonces llegan demandas contra el gobierno, contra la Secretaría directamente. Y el gobierno dice, pues es que, ¿cuál es la queja? Hay quejas sobre salud, sobre contaminación auditiva, tal, y esa es la que me correspondió a mí. Entonces me buscan y me dicen que yo tuve que contratar a un ingeniero en acústica, un tipo, se llama Olmo Ortiz, que aparte fue también ingeniero de audio de Seven, o sea, nos conocíamos por varios lados, ¿no? El caso es que lo que ellos te dicen es que, por ejemplo, de cierta hora, de tipo de 9 de la mañana, 8 de la noche, hay hasta un límite de decibeles. Sí. Y de 10 de la noche a 8 de la mañana hay uno obviamente inferior y se tiene que respetar. Entonces, los vuelos precisamente te generan este decibelaje y entonces, pues yo tuve que hacer los estudios en las zonas residenciales, estudios con microfonía, con medidores, con todo eso junto con este ingeniero para demostrar que no se superaba el decibelaje. Sí. Sorpresa, no se supera. No se supera. No se supera. De alguna manera, la Secretaría tenía razón. Sí. En cuestión auditiva, pero decían que genera estrés, que genera tal, y el tema es que peceros, cierto tipo de motocicletas con cierto tipo de motores, no me lo vas a creer, se compran colchones más decibeles que el avión que va pasando, entonces pues básicamente yo actué en defensa de ese argumento de límites. Sí. Y eso fue lo que me tocó hacer a mí. Estuvo muy interesante porque, digo, las mediciones, lo que vas aprendiendo y todo, pero yo no sabía todo este tema y hay cosas psicológicas muy importantes. O sea, desde cosas como, por ejemplo, te están haciendo una obra a 5 minutos de tu casa y se oyen los taladros a cierta hora y de repente un día lo dejas de escuchar y hay un estrés. Sí, como por dejarlo de escuchar. No por empezarlo a escuchar, sino ya porque ya no está, es como, ya estabas predispuesto y de repente te lo quitan y es como algo raro está pasando. Hay paz, ¿no? Sí. Me acuerdo de eso mucho, que los aviones, corrígeme si me equivoco, empezaban a dar la vuelta como por Santa Fe. Y ahí es donde la gente se quejó. Antes era, bueno, las 2 rutas, una es sobre el World Trade Center. Ahí ves exactamente. Y así. Pero luego se empezaron a ir como hasta Santa Fe, que veías el edificio del Pantalón aquí al ladito. Y me acuerdo que decían, ay, la hacen de tos porque la gente de Santa Fe se quejó. Pero pues la gente que vive en las colonias al lado del aeropuerto, que ahí están los jets aterrizando todo el tiempo, pues llevan años viviendo con eso y pues ni modo, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Entonces no superan los decibeles. No lo superan. Para la raza que se quiere quejar, ya no lo hagan. Sí, justo. Wow. Qué interesante. Porque van a perder. No, sí, literal. Por último, o sea, te quería preguntar rápidamente sobre tu rol también como supervisor musical, ¿no? Para la gente que no sabe nada de esto, dinos así, ¿cuáles son las complejidades más comunes para licenciar la música? O sea, yo hago mi película y quiero que salga tal canción. ¿Con qué topes me voy a encontrar? Con los derechos, con la propiedad de los derechos de una canción. Porque está el derecho, ¿quién es el dueño de la grabación? ¿Quién es el dueño de toda la parte autoral? Puede haber varios dueños, puede haber copropietarios, todo, pero pues es muy fácil y se ha abierto mucho el trabajar con artistas independientes porque pues yo tengo mi banda, quieres mi canción, pues ¿quién es el dueño de todos los derechos? Pues yo con los de mi banda, entonces está muy, muy claro y es 1-1. Pero cuando llegan la parte donde hay un sello discográfico, donde está un miembro de la banda que se salió y que no quiere ceder, o cosas por el estilo, ahí es cuando llega a haber un poco más de complejidad, ¿no? Cuando se tiene que encontrar realmente quién tiene los derechos. Y acto seguido, una vez que ya se arregló eso, a veces, pues lo económico. Porque dependiendo del tipo de producción, si es comercial, si es tele, si es cine, si es lo que sea,
pues los costos y las variables son muy grandes y la supervisión musical, la sincronización de música en México no está muy bien pagada. Okay. La verdad está castigada, honestamente. Y pero vaya, pero si yo soy un artista independiente y me dicen, aunque haya poca lana, me dicen, vas a Netflix o vas a Amazon, pues ¿qué voy a decir? Voy a decir que sí, ¿no? O sea, esto me va a permitir activar mis redes, me va a permitir cacarearlo por todos lados, hacerme un crédito en IMDb, o sea, entonces voy a decir que sí, de todas maneras, ¿no? Pero creo que la complejidad está ahorita, hoy por hoy, en quién tenga los derechos. Ok. Es un tema, pues, o sea, lo hiciste ver simple, pero pues a la mera hora de estar coordinando gente, ay, permiso de acá, permiso no, pues es complejo. Sí, ¿no? Sí, eventualmente sí. Raulio, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Contrario. Antes de terminar, te quiero hacer una rápida dinámica. Quiero que nos recomiendes un disco, un libro y una película. Una película. Ahorita recomendaría una película que acabo de ver hace menos de una semana, que ya es vieja. Los Intocables de Brian De Palma. Ok, la de... Robert De Niro, Kevin Costner. Se me hace un peliculón, ves los encuadres, ves los recursos que hacen y dices, qué buena película. La música de Ennio Morricone está brutal. Sí. Se me hace una gran película y digo, más allá de películas nuevas, películas viejas, todo. Claro. En cuestión de discos, todavía no sale, pero el nuevo disco de Seven que sale en 2026. No, que los vamos a traer al rato. O sea, por eso no te pregunté de ellos, porque al rato ellos vienen a cotorrear. Pero estoy muy sorprendido ahorita. Es raro porque es anti mi género musical, pero la verdad es que el último álbum de Bad Bunny se me hizo una cosa que me cambió mucho la perspectiva de la música por lo que está haciendo, sí. Por todo lo social que hay alrededor, por el revival que le dio, por el decir después de tantos años quiero demostrar que sé hacer música. Eso me llamó mucho la atención. Aunque no sea nada que ver con mi género, se me hace hasta raro estar hablando de eso. No, pero totalmente. Y de algún libro, ahorita, es más, de algún libro ahorita que estamos hablando de reality shows y de todo, regresar a que tienen que leer 1984 de George Orwell, que es un disco también, ya digo, un libro ya viejo, pero que es precisamente eso, ¿no? Habla de la propaganda, habla de la polarización de la gente en cuanto a opinión política, económica, social. Creo que es un libro que es más relevante que nunca y que la gente lo tiene que leer una vez en su vida. Sí, definitivamente. Raúl, muchísimas gracias. Yo, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos vemos aquí a la siguiente. Claro que sí, gracias a la gente de Tópica, de verdad es que muchas gracias. Qué bueno que te hice el tiempo. Gracias. Nos vemos a la siguiente. Claro que sí. Gracias.